Hola a cada uno de ustedes, mi nombre es Eddie Chávez. En esta oportunidad tenemos como invitado a un gran amigo, miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, don Martín Agudelo Ramírez, que además de ser director de cine, ¿no?, escritor en temas jurídicos, filosóficos y en otros asedios, también es un magistrado en la ciudad de Medellín. La oportunidad que tenemos el día de hoy la vamos a disfrutar y comentar a través de una de las películas de la trilogía de Christopher Nolan, Batman, El Caballero de la Noche. Hola Martín, bienvenido a Hola Lima. Eddie, muchas gracias. Sí, vamos a Muy llevar a... contento en esta ciudad. Sí, de igual manera, muy agradecido por tu visita y por la oportunidad que tenemos para hacer diálogo de estas inquietudes que tenemos por la cultura popular y cómo la vamos vinculando al derecho a través de estos puentes que tú disfrutas y desarrollas, como es la filosofía, por ejemplo. En el caso de esta película Batman, El Caballero de la Noche, cuéntanos, ¿qué personaje en principio ha llamado tu atención, te ha inquietado de pronto para analizarlo, para estudiarlo? El Joker, El Joker, ¿no? definitivamente el Joker. El Joker es un personaje que eh, replantea la forma de mirar y de entender al superhéroe y concretamente a Batman. Para mí el Joker ha sido fundamental en mis cursos de derechos, en el módulo de fundamentación de derechos humanos, porque creo que el Joker es un gran maestro para plantear temas vinculados con dilemas morales, Sí. con dilemas morales. La moralidad de los superhéroes antes de la llegada del Joker y concretamente desde la perspectiva de Nolan, eso sí, reconociendo antecedentes como los que nos entregaron en los cómics Miller y Alan Moore, el Joker que nos presenta eh, Nolan, Christopher Nolan, es un sujeto siniestro que llega para cuestionarnos en distintos ámbitos, cómo entender nuestro papel frente al Estado, hasta dónde somos unos sujetos coherentes en materia de moralidad. Yo creo que el Joker nos ha enseñado cómo entender el derecho y para qué el derecho y si el derecho es suficiente como elemento de cohesión para lograr la estabilidad al interior de las sociedades. Creo que el Joker de Nolan es un personaje maravilloso y nos puede enseñar mucho sobre temas de filosofía, política y jurídica. Sí, tomando tus palabras, pone al límite el Estado de Derecho, ¿no? La idea de revelar qué puede y qué no puede hacer el Estado finalmente cuando aparece alguien que rompe el equilibrio, vamos a decirlo así, en estas dicotomías que el ciudadano podría ver o intentar identificar buenos y malos, por ejemplo, ¿no? Policías y ladrones, pero el Joker no es un villano común y corriente, ¿no? El Joker se revela a raíz de que el Batman comienza una cacería de los villanos y finalmente los villanos son los que convocan a este supervillano para que pueda enfrentar a este superhéroe. Respecto al Estado de Derecho, no sé qué opinas de este punto, ¿no? ¿Cómo un supervillano muestra las debilidades de las estructuras del Estado, ¿no? Porque hay varias partes en la película donde el policía bueno o que refleja un poco la ética de un policía correcto, que es Gordon, necesita la ayuda de alguien que rompa las reglas de juego para poder atrapar a los criminales, ¿no? Claro que sí. Yo encuentro que el Joker fractura significativamente la concepción moderna de Estado, la concepción de Estado Leviatán. Encontramos cómo el Joker hace que comprendamos que el Estado Leviatán es demasiado débil
y que ese estado de Leviatán no es capaz, no logra que sus funcionarios o agentes se mantengan como garantes de ese orden que precisamente debe mantenerse en Gotham. Joker tiene la fuerza suficiente para devolverle al, digamos, gran garante de la legalidad como es Harvey Dent, al mundo del estado de la naturaleza y lo convierte en un auténtico lobo, porque al quedarnos sin ley, al denunciar y a develar, y una vez se devela lo que es la hipocresía del propio Estado, y una vez le hace comprender que el miedo es lo único que debe estar presente en su vida y que con el Estado no se puede contar, pues el Joker logra algo que no logran otros villanos que yo he estudiado, y es que lo dice claramente en Dark Knight. Gótica necesita un villano muy distinto a los villanos tradicionales como los mafiosos. Yo voy a lograr un villano de una naturaleza distinta, y es ese villano en el que la comunidad se va a sentir ya defraudada, porque realmente en él estaban, digamos, todas las expectativas sobre lo que podía ser un mundo mejor puestas, y Gotham se va a defraudar al ver que su caballero blanco se va a convertir en un criminal en donde para nada va a importar ya el Estado. Una vez tengamos ese monstruo moral en el estado de naturaleza, el caballero blanco definitivamente va a pasar unas cuentas de cobro frente a toda esa sociedad hipócrita y de seres supuestamente civilizados que no son tal. Así Entonces me es. parece que la forma como maneja el Joker, este personaje interpretado por Harvey Dent, y lo transforma realmente en un hombre malo, hace que este mundo de los villanos sea replanteado, porque estamos viendo como un hombre bueno, porque simplemente tuvo un mal día, como lo tuvo también Batman y como lo tuvo en su momento el Joker, ese hombre bueno de la ciudad gótica se va a convertir en una auténtica bestia, en un auténtico monstruo moral. Sí. Sí, Eh, Me hace recordar otro análisis que llevó adelante este filósofo Slavoj Zizek. sí. Él desarrolla sobre todo microanálisis, ¿no? Muy a tono con la posmodernidad. Cuando él hace sus análisis, ¿no? Él trata de hacerlo en cápsulas muy puntuales. De pronto por la velocidad con la que los consumidores, ciudadanos, en fin, como uno quiera llamarlos, ven el estudio de las cosas y de las personas, que ya no son tan profundas, que muchas ya son muy superficiales. Slavoj Zizek señala que después de haber visto la película, cuando sintetiza lo que él ha entendido respecto de verdad y mentira, que además de ser gente llena de traumas, el superhéroe que se presenta en Batman, el Caballero de la Noche, miente, miente constantemente. Y Zizek señala que quien está diciendo la verdad es el que es el villano. O sea, Joker en realidad es el que sí dice la verdad, dice las cosas como son, y Batman tiene que mentir constante y permanentemente. Una de las razones indica es porque no tiene nada que perder, ¿no? ¿Qué opinión te merece ese análisis? ¿O cómo viste tú esa idea de decir la verdad o mentir para no hacer mayor daño a la sociedad en su conjunto? En los estudios que se han hecho en Norteamérica Sí, sobre Batman, por ejemplo, destaco el estudio de Mark White. ya. Una de las preguntas fundamentales frente al superhéroe de Gótica es la de por qué Batman no mata al Joker. Y me llama mucho la atención cómo eh, en este contexto, teniendo en cuenta esa cuestión, eh, buena parte del actuar de Batman se ha tratado de comprender desde una perspectiva filosófica en el filósofo de Königsberg, en Emmanuel Kant. Se ha considerado que el superhéroe de Gótica es un un ser de una naturaleza cuyo actuar
es realizar acciones, es tratar de relacionarse con los otros conforme con lo que es debido. Su moralidad está conforme con una ley universal. Hay una ética o hay un actuar con base en unos criterios deontológicos, una ética de responsabilidad, una ética más bien de convicción de principios que difiere mucho de la ética de consecuencias o la ética utilitarista. Desde esa perspectiva, Batman no puede matar al Joker, porque si Batman mata al Joker, pues traicionaría o iría en contra del imperativo categórico que debe regir su actuación. Su actuación. Batman tampoco puede mentir. Batman es un superhéroe modélico, pero no hay duda que Nolan lo desdobla. Nolan desdobla y desdibuja claramente ese superhéroe modélico que nosotros podríamos de cara a su actuar entenderlo, comprenderlo desde una perspectiva muy kantiana. Me llama mucho la atención cómo de cara a lo que tú dices, la mentira útil, encontramos que el superhéroe de Gotham, de Gótica, miente en varias ocasiones, llega incluso a matar. No mata al Joker porque no quiere caer en el juego de Joker, porque si mata a Joker entonces sería tan malo como él, pero ¿por qué? Porque mata a Harvey Dent al final de la película y con Gordon trata de consolidar a partir de una mentira útil con base en criterios netamente utilitaristas, cómo asegurar felicidad para todo o el mayor bienestar para todo el pueblo de Gotham, tratando de conservar, digamos, una mentira, la buena imagen de el caballero blanco que definitivamente ya había muerto, ya había hecho unas malas acciones, pero que definitivamente la comunidad no podía reconocer y no podría darse cuenta de eso porque llegaría a defraudarse del Estado y de la propia institucionalidad. Batman prefirió sacrificarse en torno a una mentira, mató incluso porque Dos Caras no podía continuar existiendo porque eso le hacía mucho daño a la institucionalidad. Me llama mucho la atención cómo Batman llega incluso a espiar, y eso nos lo muestra claramente el Caballero de la Noche, Dark Knight, para finalmente desestabilizar el plan o digamos acabar o frenar con el plan del Joker, porque estaba en juego la supervivencia de buena parte de los ciudadanos de Gotham cuando encontramos el dilema de los ferries Sí. y lo que hizo Batman para poder detener el plan orquestado por el Joker. Entonces encontramos un superhéroe que es desdoblado moralmente, que acude a actos que nosotros consideraríamos que desde la perspectiva kantiana son inmorales, como espiar, matar, mentir, y Nolan lo logra de manera genial. Nuestro superhéroe kantiano definitivamente es matizado y desdoblado por un ser siniestro que es capaz de desnudar la hipocresía, la doble moral que está presente en buena parte de los ciudadanos de Batman y en un ser que finalmente el Joker encuentra que no es tan distinto a él, que es su otra cara, Así que es es. simplemente su otra cara y que solo necesitaron de un mal día para finalmente entrar uno a hacer justicia paramilitar y el otro actos de extrema crueldad simplemente por acto de divertimiento, por divertirse. Sí, siguiendo esta línea de tus comentarios, ¿no? Que gozan de hendidura para poder darle ese valor para la dialéctica a una película en la que los norteamericanos no tienen mayor problema, ¿no? Pueden analizar este tipo de cosas con las profundidades que de pronto en otros espacios requieren cosas entre comillas que gocen de más seriedad, ¿no? Sí, Y en realidad yo creo que es un gran error. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar con lo que uno convive, con lo que uno tiene a la mano, y esto es una obra bien trabajada, ¿no?
No considero que sea una película menor, ¿no? No. Sin embargo, no se utiliza mucho en nuestros escenarios de la enseñanza del derecho. Bien, voy a recordar algo. Cuando era pequeño, cuando era niño, había un programa que se llamaban Los Superamigos, creo, la Liga de la Justicia. Sí, ¿Por qué recuerdo esto en este momento? Cuando tú me mencionas lo de Nolan y cómo desdobla a este superhéroe, ¿no? Y muestra esa faceta oscura, donde hay mentira, donde hay muerte. Yo recuerdo que en este programa Los Superamigos habían dos cosas, ¿no? Un poco elegir cuál es el superhéroe o el supervillano con el que te identificas o con el que te gusta más. Y el que me gustaba más a mí era Batman, por una razón. Porque frente a los otros superhéroes, voy a decirlo de esta manera, eh, vamos, no tiene grandes poderes, él tiene que ser de detective, tiene que esforzarse bastante, es un ser humano que de pronto tiene ciertas dotes físicas, bueno, es millonario, su alter ego, pero tiene que desarrollar una serie de actividades para poder enfrentar a los supercriminales. Por ejemplo, Superman, Aquaman, de pronto tienen ya poderes sobrenaturales. Sin embargo, Batman no. Entonces, esa era una de las razones por la que me gustaba mucho este personaje y coincide con las opiniones de Stephen King cuando le preguntan, ¿no? Oye, ¿cuáles de los superhéroes te gustan? Y también decía que Batman. ¿A qué viene todo esto? Este desdoblamiento del que estás hablando, un poco para poder añadir algo más, ¿no? O sea, ¿de qué manera perturba, desilusiona, digamos, al espectador, que podemos serlo todos en algún momento, ¿no? Común cuando vamos al cine, o de pronto las sorpresas que un crítico puede tener cuando ve la película, dices, oye, se supone que eres bueno, ¿no? Se supone que no matas, se supone que no mientes, o sea, ¿cómo ha roto el arquetipo de modélico, ¿no? Que tenía este superhéroe, ¿no? ¿Cómo recibiste tú esto cuando viste la primera vez la película, ¿no? O sea, que estaba revelando al gran auditorio que él también mataba, él también mentía, ¿no? sí, encuentro una película demasiado profunda, con un alto contenido psicológico, filosófico y que tiene numerosos elementos que nos permiten tener conciencia. Es una película que se dirige a un público adulto, ya no exclusivamente juvenil, Ya, infantil, y yo creo que la película de Nolan logra darnos cuenta de numerosos elementos que nos permiten tener mayor conciencia. La película es un espejo sí. de nuestros miedos, de nuestras soledades, de nuestras cobardías, de nuestras miserias. Es un desafío también para que asumamos nuestras responsabilidades y autonomías en un mundo que no es nada fácil Sí. y que nuestro mundo actual, nuestra sociedad contemporánea no dista mucho de la sociedad de Gotham. Entonces creo que la película nos ayuda y no hay duda que en el caso de los abogados, esta película nos ayuda a reconocer numerosos componentes, conceptos importantísimos sobre Estado, sentido de justicia, sobre dilemas morales, relación individuo-grupo, el tema de la justicia paraestatal, son muchos, muchos Sí. elementos, condición humana. Es una película maravillosa, Esto, realmente. sí, esto de la temática jurídica, por ejemplo, lo que más se hace, lo digo en primera persona, normalmente es un análisis normativo de las cosas, pero por ejemplo las apreciaciones que tú estás brindando no, pues son más filosóficas, también tiene un contenido fáctico. ¿A qué viene, no? Estos ejes jurídicos, como lo estás mencionando, atraen mucho a los abogados que deberían complementarlo también, ¿no? Con la filosofía, con la sociología para descubrir mejor, ¿no? Las bondades y los beneficios que puede tener analizar este tipo de películas para llevarlos al campo de las actividades del día a día. Eh, por ejemplo, he advertido acá en el Perú se ha analizado esta película, por ejemplo, para hablar del derecho a la vida privada de Bruce Wayne,
¿no? Por un Ah, lado, ¿no? Por otro lado, el tema del ejercicio de las facultades que tiene la policía, por ejemplo, cuando hace su trabajo, ¿no? Por otro lado, también algo bastante trabajado, la ruptura del Estado de Derecho por las propias autoridades para poder conseguir un objetivo, ¿no? De luchar contra el crimen. Bien, además de estas cosas, ya yendo a las actividades que hayas podido desarrollar en Medellín o de pronto con algunos amigos en otros lados, cuando tú escuchas al auditorio, a los estudiantes, a los colegas, al hablar de esta película, ¿qué es lo que más has advertido se repite o les llama la atención, ¿no? De pronto un personaje, una escena o un tema que es recurrente. Hay una pregunta, por ejemplo, que yo he escuchado varias veces, ¿no? ¿Quién sería Batman hoy día? ¿No? ¿Quién sería? Y una respuesta que de un auditorio enorme, el Estado, decía, ¿no? El Estado, ¿no? En fin, ¿no? ¿Cuál es el tema que tú crees que se repite bastante al ver esta película? hay un momento de la película que sé que le llega bastante a los estudiantes de la Facultad de Derecho en mis cursos de Derechos Humanos cuando presentamos esta película. Es concretamente la escena del interrogatorio, cuando Joker y Batman están juntos y Joker efectivamente le devela a Batman en quién es y le dice claramente a Batman que no siga apoyándose en unos principios que definitivamente no son los que sostienen el mundo y Batman comprende que en cierto sentido sí es la otra cara del Joker y luego continúa digamos, el desafío que le hace, el momento del desafío en donde el Joker lo prueba si cuando le revela que tanto Rachel como Harvey Dent están en dos sitios distintos y que solo él puede rescatar a una persona, se le plantea un dilema enorme a Batman a quién debe rescatar, o si, Sí, si a Rachel o si sí, a Harvey Dent, porque si la decisión de Batman es finalmente dejarse llevar por los sentimientos, en que está ese servicio de Batman por la justicia, esa claro, ayuda que Batman le ha prestado a la justicia, en así es. donde el amor finalmente se está imponiendo sus sentimientos, sus emociones, cuando debe salvar esa Harvey Dent. Me parece Sí, que ese es de los momentos más mm, representativos de la película y que veo que comentan, discuten los sí, estudiantes de derecho, aunque no es nada fácil, Eddie, así te es. confieso, incorporar el cine como elemento de enseñanza en las facultades de derecho, pero con una película como Batman Dark Knight no hay duda que podemos lograr muchas cosas y podemos efectivamente establecer puentes con la filosofía y el derecho. Y esa escena es maravillosa, es Bien, genial, Martín. muy bien lograda. Sí. Esa escena de la que tú hablas del interrogatorio es potente, ¿no? O sea, es reveladora, oscura, cuando aparece, el que aparece es el superhéroe, ¿no? Pero a mí la impresión que me da miedo ponerme en el lugar del villano, decir, ¿no? ¿Qué me va a hacer, ¿no? Y luego, Y un superhéroe que golpea, golpea, ¿no? Sí, que está desesperado por saber desesperado. dónde está su mujer amada, ¿no? Decir, oye, Ya no no, tenemos al ya superhéroe no, tradicional sí, que se preocupa por capturar al delincuente para entregarlo al Estado. No, no, ya aquí es no, un superhéroe totalmente desesperado sí. Ha y que no ha entrado, terminado con su labor. sí, ha entrado en esos ocasos que el Joker disfruta, ¿no? Hacer Sí, revelar el lado oscuro de la gente, ¿no? claro. Llegar a ponerla en el límite, ¿no? Hasta qué punto eres tolerante, hasta qué punto defiendes tus principios, hasta qué punto los vas a ponderar en una situación donde es extrema, ¿no? Y luego la otra escena que tú mencionas, para un microanálisis es bastante rica, ¿no? La decisión, ¿no? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿A quién vas a ir a rescatar?
Yo creo que basta con esa escena de un par de minutos, podríamos construir creo que un eje temático de un módulo, ¿no? En el curso de Claro. filosofía o filosofía del derecho. Personalmente es una de mis películas favoritas, ¿no? Como superhéroe, Batman, pienso que me atrae mucho para poder desarrollar algunas inquietudes académicas. Y en el caso de los supervillanos también tenemos la coincidencia de que el Guasón también me inquieta bastante para poder conversarlo, estudiarlo, en fin. Bien, Martín, yo te agradezco mucho, ¿no? La oportunidad que nos presentas para poder compartir las cosas Me y las preguntabas por inquietudes un que texto, tienes. Sí, pienso que La broma asesina es un buen referente para nosotros ya, entender un antecedente de Dark Knight ya, y del Joker de Dark Knight. Me parece ya, que La broma asesina, tal sí, como retrata Alan Moore al Joker, es fantástico para entender los orígenes de este personaje siniestro y concretamente por qué desafía, cuáles son las razones que tiene el Joker para desafiar la justicia institucional y concretamente la ley. La relación entre el Joker y la ley es fundamental y para, creo que ese pequeño cómic sí, nos ayudaría a entender mucho entrar mejor a en Dark Knight, contexto, entrar ¿no? en contexto Ajá, muy para bien. entender los orígenes, la relación del Joker con la institucionalidad y cómo entiende el Joker la ley y cómo podemos concebir la relación entre Sí, cordura y locura, sí, entre realidad y fantasía. Lo explica muy bien sí. ese librito, ese Recomiéndanos cómic. también alguna bibliografía y otra película, una bibliografía de pronto ya, vamos a decirlo así, jurídica, ¿no? Que se pueda complementar para hacer el cineforo, por ejemplo, si los estudiantes que nos están viendo se animan a proyectar la película en sus facultades, con qué textos? ¿No? Yo sé que es un poco atrevido de repente delimitarlo en uno solo, que podríamos acompañar para hacer las premisas, es decir, cuando hagan su cineforo, previamente una serie de lecturas que ellos puedan atender para poder vincular la película con las actividades, ¿no? Ahora, ya para concluir, me viene a la mente, por ejemplo, el tema de los caballeros, ¿no? Medievales en la posmodernidad, una cosa desde el punto de vista histórico, filosófico, de Trasañí se escribió en su libro Promesa Cumplida, bueno, un libro que él ha traducido y ha contextualizado a la actualidad, pues un libro del siglo XII me parece, Promesa Cumplida, él trabaja al caballero medieval, ¿no? Y lo relaciona un tanto con Batman, ¿no? No sé, de pronto podría servir ese texto también para poder tener cierta información que nos pudiera previamente ubicar, ¿no? Acerca de el papel de un caballero, ¿no? Frente a la sociedad, el papel de un superhéroe, el papel de una persona que no es ordinaria, ¿no? Sino que se convierte en extraordinaria. Y una pregunta que siempre me ha rondado al ver este tipo de películas es, ¿qué tanta necesidad tenemos de este tipo de personajes? ¿No? ¿Y qué tan útiles podrían ser? ¿No? ¿Hasta qué punto esas ventajas económicas, superlativas, porque no son personas comunes, repito, tienen una inteligencia bastante desarrollada, tienen una inquietud para proteger al prójimo en muchos casos, y sin embargo, ¿qué tan necesario sería tener un superhéroe en el siglo XXI? A mí que me Sí, preocupa en el caso de los superhéroes vigilantes sí, es que los desdoblemos tanto y nos quede finalmente una especie de Rorschach, este personaje tan fundamental en el mundo de Alan Moore, en sí, Watchmen concretamente, porque ya encontramos un vigilante que prescinde del Estado porque el Estado ya no sirve, ya no tenemos definitivamente Estado en que confiar y que acude a una justicia paraestatal total y él mismo impone la pena, impone la sanción, él mata al delincuente, ya no hay delincuentes para entregar al Estado, porque en una sociedad
que definitivamente ya no hay valores, ya no hay Estado para asegurar convivencia, tenemos que encontrar unos vigilantes o seres lo suficientemente fuertes que puedan mínimamente garantizar, digamos, algo de orden, seguridad o de hacer justicia, pero una justicia que termina siendo violenta. Bien, bien, querido Martín, muchas gracias por haber aceptado esta invitación Gracias a ti. aquí en Editora Jurídica Grisley, en la ciudad de Lima. Muchas gracias. A ti, Eddie.